artículo 153, que se llama El pensamiento es producto del deseo. Yo no escogí ese artículo, eso significa, les digo, él escogió ese artículo para nosotros, Sasha Kozlov. Yo jamás escojo los materiales que yo tengo que enseñar, así que si tienen alguna queja, diríjanla a él. Simplemente le pedí antes de la clase, vamos a hacer otra clase y no en nuestro material seco que aprendemos, parte de un artículo, parte de Ptijá. Todos están cansados y perdieron una clase y les es difícil alcanzar. Entonces vamos a hacer clases cortas y cada clase va a ser independiente. Y por eso escogimos este artículo. Vamos a empezar a leerlo y yo trataré de explicarlo. Nos escribe Bala Sulam. El pensamiento es el producto del deseo. Por lo tanto, uno piensa en lo que desea, en lo que desea, y jamás pensará en lo que no tiene nada que ver con su deseo. Nosotros sabemos que lo que fue creado es deseo de disfrutar, deseo de llenarse. Y eso es lo que define todo, la dirección del deseo, con qué llenarme. Eso es lo que nos da vuelta a todos, a todo nuestro mundo. Todo nuestro mundo está hecho solamente de formas diferentes de deseo, inanimado, vegetativo, animado y hablante. Todos están hechos de formas diferentes de deseo. La fuerza del deseo es lo que define si será inanimado, vegetativo, animal o hablante. Y la fuerza del deseo, debajo de estas formas, es un lugar dentro de esta escalera. ¿Qué lugar ocupa? Todo está definido de arriba a abajo en formas de deseo. Así que fuera del deseo existe también el pensamiento. Bala Sulam dice que el pensamiento es producto del deseo. Lo que nosotros queremos, de acuerdo a eso, desarrollamos nuestro pensamiento, nuestra mente, intelecto, cerebro, dirección de cómo realizar el deseo, cómo recibir lo deseado, por lo menos aproximarnos a ello. Por ejemplo, uno jamás pensará sobre el día de la muerte, sino que al contrario, siempre reflexionará en su eternidad, ya que así lo desea. Entonces, ¿para qué tenemos el cerebro o la mente si solamente actuaríamos por medio del deseo? Actuáramos de acuerdo al deseo. Seríamos solamente como bestias. Cuando cambia el deseo, tengo una mente que está aunado a esta mente. La mente, el cerebro está solamente para satisfacer en cada momento el deseo. En el ser humano, la mente, el intelecto, está más arriba, más desarrollado que su deseo. Y sobre eso escribe Bala Sulam. Pero la mente tiene un papel especial que puede agrandar el deseo. Si uno tiene un deseo pequeño, por eso no tiene fuerza de mostrarse a sí mismo y obligar a la persona a alcanzar lo deseado, quisiera alcanzar algo, pero no realmente lo quiero. ¿Cómo hacer que yo realmente lo quiera de tal manera que convierta todo para alcanzarlo? De esta manera, dice Bala Sulam, cuando él piensa sobre este deseo, constantemente dirigiéndome a mí mismo hacia él, uno puede agrandar y ampliar el deseo, de modo que ese deseo empiece a pedir del hombre, requiera del hombre su satisfacción, su realización. De aquí resulta que el deseo es la base, la esencia del ser humano, y el pensamiento sirve al deseo. Si el deseo es grande, entonces controla los deseos más pequeños, los oprime supuestamente y enfatiza a sí mismo solamente entre todos los deseos.
Si uno quiere agrandar un deseo que no es grande, lo puede hacer constantemente por medio de pensar constantemente sobre ese deseo. Cuanto más piense sobre ese deseo, en la misma medida, ese deseo va a ir creciendo. Por lo tanto, se dice que uno todo el tiempo tiene que estudiar la sabiduría de la Kabbalah, porque un tal esfuerzo en pensamiento va a agrandar el deseo espiritual hasta tal medida que de un punto en el corazón va a empezar a dominar todo el resto de los deseos, porque va a ser tan importante dentro de mí mismo que voy a tener que realizar, que me comprometa a realizar ese deseo. Eso es lo que él dice. Seguro que de este artículo pequeño se puede sacar muchas conclusiones. Primero, cuando nos reunimos, cuanto más yo escucho, más pienso después, me profundizo sobre el deseo espiritual, se hace más grande y más alto. Si yo siento, de acuerdo a mis amigos en el grupo en el que yo estudio o en el grupo virtual, cuánto ellos aspiran hacia esa misma meta, yo uso mi sentido de envidia, que es un atributo muy beneficioso, porque gracias a la envidia yo empiezo a profundizarme, empiezo a asimilar y absorber pensamientos y deseos de los demás, y entonces mis deseos van creciendo. Por naturaleza, tenemos deseos solamente por nuestro mundo. Después, cuando nos encontramos en alguna de nuestras reencarnaciones, recibimos el deseo de espiritualidad, como hoy día con ustedes y los demás oyentes. Ese deseo es muy pequeño. No es suficiente para nada, no es suficiente para alcanzar la espiritualidad en sí. Nosotros tenemos que desarrollarlo por nosotros mismos. Y con eso se resume nuestra libre elección. Nosotros estamos sobre la tierra, pasamos toda clase de reencarnaciones. Gilgul, reencarnación, que viene de la palabra dar vuelta. Pasé en mi historia y aquí apareció en mí el punto en el corazón. Aparte de los deseos corporales míos, deseos corporales, apareció también el punto en el corazón. El punto en el corazón me atrae hacia adelante, me lleva hacia adelante, pero es muy pequeño. Es realmente un punto. No puedo hacer nada con él. Tengo que agrandarlo a cuenta de qué, a costo de qué, a cuenta de qué. Que se dice, para eso hay un maestro, libros y un grupo. Eso se llama ambiente, entorno, ambiente, que de ellos el hombre puede tomar deseos adicionales y entonces desde el punto en el corazón él pueda alcanzar, adquirir una tal vasija, un kli, que despierte en él este kli. Va a tener por lo menos una dimensión mínima de 10 sefirot, lo que llamamos 10 sefirot, y entonces dentro de ese kli va a poder sentir la luz superior. Así que para que de un punto, de un deseo, de un punto pequeño, llegar a un deseo grande, que tampoco es grande, simplemente es la medida mínima donde se puede percibir la vida espiritual y para eso necesitamos un entorno. Este entorno consta de maestro, libros y grupo. Se dice, yo aprendí mucho de mis maestros, mucho aprendí de mis amigos, pero más que todo aprendí de mis estudiantes, alumnos. Es decir, que si nosotros enseñamos, si tratamos de difundir, de diseminar
Entonces absorbemos los deseos de quienes les diseminamos o con quien yo estoy en contacto o estudio o estoy en algo con él. Hay que por lo menos tratar de mantener el deseo por la espiritualidad, alcanzar el deseo por la espiritualidad de las personas y eso llevar de ellos. Cada uno tiene deseos corporales y espirituales. Las personas, yo me refiero a las personas del grupo, las personas en el mundo que están en nuestro grupo. Por eso es necesario hacerlo de manera, revisar y hacerlo con juicio, no así nomás. Es ir recogiendo como del pasto uno saca fruta de los árboles, ir recogiendo, acumulando deseos de otros y absorberlos, que se absorban en mí, en un cli mínimo espiritual. Eso es lo más importante. Nuestro problema más grande es ese. Para eso uno tiene que renunciarse ante el grupo, ante otros estudiantes, no mirarlo desde arriba, sino tratar de absorberse en su deseo de espiritualidad. O sea, yo tengo que respetar su deseo espiritual, yo tengo que tratar de sentir su deseo espiritual, entenderlo. Y entonces rápidamente va a aparecer en mí la necesidad según la intensidad del deseo y voy a poder sentir en él el mundo espiritual.